Muchachos, yo estaba grabando la sesión, no me acuerdo. ¿A ustedes No, profe. No, profe, usted no está grabando. A mí no me aparece. No, ya solamente la acabé de grabar. Que falla. Bueno, de todas maneras, ahí ya vamos adelantando. Además de eso, aquí los costos, uno a veces dice, listo, no gastemos, pero ¿de quién depende que se gasten o que quienes gastan en una empresa? Prácticamente los empleados. Entonces, para que los empleados no gasten, tenemos que tener una actitud del costo, una actitud de cada individuo que maneje lo que es el tiempo, los insumos, los equipos. Ustedes no ven que hay empresas que las personas pierden mucho tiempo. Ustedes dicen, bueno, esta gente aquí ya pierde mucho tiempo, de pronto, entonces todo eso es, cuando hablamos del tiempo, viene siendo también un recurso como cuando estamos gastando plata, insumos y equipos. Entonces, tenemos varias formas o elementos de los sistemas de costeo. Un sistema de costeo se elige o se diseña dependiendo de las necesidades y el tipo de empresa. Para conformarlo se tienen en cuenta los siguientes elementos. Primero, la forma de acumular costos. Es decir, yo puedo acumular costos por órdenes de producción, por procesos, por actividades y por costos conjuntos. Por la naturaleza del costo, los costos pueden ser históricos, estimados y estándar, y en método de costeo, costo directo, costo total y full costos. Entonces vamos a ver lo que son las clases de sistemas de costos. Entonces el primero que vamos a ver es costos por órdenes de producción. Cuando hablamos del costo por órdenes de producción, ¿qué me está diciendo? Es un sistema de costeo que se acumula por una orden de producción. ¿Qué viene siendo una orden de producción? Una orden de producción viene siendo más que todo un pedido que me hacen a mí, al área operativa o al área de producción, donde me dicen que tengo que producir unos ciertos productos con una fecha de inicio, una fecha de salida y unas características determinadas. Pero entonces aquí, este sistema por costeo de órdenes de producción es utilizado por entidades que elaboran cantidades que son pequeñas o lotes distintos de productos únicos y identificables. Por ejemplo, el costeo por órdenes de producción es apropiado para una compañía editorial que produce libros de textos educativos. Entonces, ¿por qué eso? Porque esta compañía produce libros a medida que le piden. Un contador prepara declaraciones de impuestos a medida que las pide. Una empresa de arquitectura diseña edificios comerciales y un despacho de investigación hace también estudios a medida que los piden. Entonces aquí el costeo por órdenes de producción, ¿de qué depende? De los clientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el cliente hace el pedido es que el área de manufactura hace el proceso. Bueno, entonces hagamos un par aquí. Además de esas empresas que yo mencioné, que tipo clases que yo mencioné, que ustedes conozcan cuándo se puede decir que es un costeo por órdenes de producción. ¿Qué más? Además, restaurantes. exacto, restaurantes, cuando la persona va y pide la carta, porque también puede estar el hecho del restaurante cuando no es por órdenes de producción. Como por ejemplo, un restaurante, hay dos clases. Yo puedo ir al restaurante y hago un pedido, o puedo ir a uno que ya está la comida lista. No, mire, ¿qué tienen hoy? No, mire, yo tengo hoy sopas de hueso con esto. Listo, eso es lo que hay. Y yo produce 10 y eso lo voy a vender. Eso ahí, pero en el caso de que si voy al restaurante y pido la carta y pido no, una costilla de hueso, una costilla, una carne asada, eso es diferente. ¿Qué más? ¿Qué otro negocio es por órdenes de producción? En la modistería, profe. Exacto, la modistería, pero ¿en qué casos?
La Uno va modistería cuando uno va donde una costurera a que le haga exactamente un vestido, o sea, uno ordena el vestido que uno quiere. exacto. Cuando la modista le dice, listo, yo opero dependientemente de lo que ustedes me manden a hacer. Si ustedes no me mandan a hacer, yo no hago nada. ¿Cuál más? La arquitectura. Exacto, la arquitectura. ¿Cuál más? Piensen, piensen. Cuando ustedes van a mandar a hacer unos muebles, Hasta los servicios de salud, ¿no? Porque no todos los días llegan los mismos enfermos. sí, claro, se puede decir que un servicio de salud, cuando uno va y le programan una operación, viene siendo, se puede decir que es una orden de servicio. No se llama de producción, sino una orden de servicio. Pero sí, mirándolo desde ese punto de vista, sí. Sin embargo, vamos a ver que los sistemas de costos para servicios son totalmente diferentes, se aplica un método diferente. Entonces, tenemos que carpintero, tenemos, por ejemplo, los muebles, las imprentas. Cuando ustedes van a una imprenta o a una litografía, dense cuenta que en la litografía hacen, quieren o producen dependiendo de lo que los clientes les soliciten. Si van a producir, por ejemplo, un barco es dependiendo. Yo no voy a producir barcos, pues por lo general estos productos es sobre pedido. Entonces, cada lote se emprende mediante una orden de producción y los costos se acumulan para cada orden por separado. ¿Cómo así? Entonces, para cada orden, yo voy calculando los costos por separado. Y los costos unitarios me dan de dividir los costos totales sobre la orden, el número de unidades producidas en la orden de producción. Entonces, ¿cómo saco yo el costo? Sencillo, si a mí me pidieron 100 sillas, entonces el costo total lo divido sobre las unidades producidas de sillas. Eso no tiene pérdida. Es apto cuando los productos que se fabrican son identificables en todo momento con orden de producción específica. Distintas órdenes se empiezan y se terminan en cualquier fecha dentro del periodo contable y los equipos se emplean en la fabricación de diferentes órdenes de producción. Entonces aquí miren lo que tiene la orden de producción. Véanla y les pregunto si vean aquí orden de producción. La orden de producción, ¿qué, qué la compone ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué pueden identificar en ese documento que dice orden de producción? ¿Qué información importante se puede sacar ahí de ese documento? Por ejemplo, ustedes que son los jefes de venta allí y le pasan ese documento, ¿qué información? Y bueno, totalmente diligenciado. ¿Qué información creen que es importante de ese documento cuando está totalmente diligenciado? ¿Y por qué? La cantidad, los materiales. El número de guía, por decirlo así. ¿Cómo? No te escucho. La referencia, el número de pedido, profe. Exacto. Todo eso es importante. Sin embargo, aquí el dato que de pronto más le interesa a uno para establecer los precios es el costo unitario. Dense cuenta que aquí la orden de producción va a tener identificado cuánto se gastó de material, cuánto se gastó en mano de obra y cuánto se gastó en costos indirectos. Entonces, esta es la orden de producción y entonces suma tanto materiales, mano de obra y gastos directos y le va a dar ¿qué? Le va a dar el costo directo de ese, esa orden de producción. Entonces, si a mí si esa orden de producción me costó $500, entonces yo puedo tener un margen de utilidad y al momento que le cobro al cliente, yo no le voy a cobrar 500, sino que yo ya sé que según el costo yo le aplico un porcentaje, ya sea el 20, el 40, dependiendo
cómo sea la política mía de la empresa. Entonces, por eso es que es importante tener la orden de producción y saber cuánto me sale, porque ahí determino yo cómo puedo establecer los precios según la orden de producción. Un segundo método que existe es costo por proceso o costeo por proceso. ¿Quién me ayuda a leer esta primera parte? Costeo por proceso. Yo, profe. Adelante. Costeo por proceso. El costeo por proceso es aplicable a aquel tipo de producción que implica un proceso continuo y que da como resultado un alto volumen de unidades de producción, idénticas o casi idénticas. Bueno, aquí, Con- muchas gracias. Aquí la palabra clave dice, aquel tipo de producción que es continuo. ¿A qué está diciendo? Que es continuo, o sea, que siempre está produciendo, o que por lo general siempre está produciendo y que produce en altos niveles, un volumen alto de unidades de producción idénticas o son casi idénticas. ¿Qué tipo de negocios se tienen esa condición? O sea, esos negocios Los de calzado. sí, los de calzado. O sea, más que todo son Sí. esta clase de negocios que ellos no dependen del cliente, no dependen de un pedido que le haga el cliente, sino que ellos producen y lo que hacen es que lo mandan a los almacenes, a los puntos de venta, y ahí en los puntos de venta pues hacen el marketing para que lo vendan. ¿Como cuáles? Entonces, calzado. En el caso de las modistas, ¿cuándo aplica para una modista ese caso? Cuando trabaja para una fábrica, ¿no, profe? Exacto, o cuando yo tengo un taller, en el taller, por ejemplo, me dedico a hacer solamente sudaderas o uniformes. Yo siempre estoy haciendo uniformes. Independientemente de que me haga el pedido, ¿no? Siempre estoy haciendo uniformes. O también, entonces, aquí, ¿cómo se hace? Entonces, lo que me está diciendo, lo que yo estoy buscando es hallar el costo. ¿Cómo hago yo el costo? Entonces, ¿cómo hago? La técnica es divisible en las siguientes etapas. Primero, hago una medición de la producción obtenida en el periodo. Es decir, en el periodo yo pude obtener ¿qué? 1000 unidades. Entonces, me dice la presentación es, primero mido la producción obtenida durante el periodo. Entonces, yo tengo una producción de 1000 unidades. Listo. Después lo que me dice, la medición de los costos que pasan en ese periodo. Entonces, si el periodo duró 2 meses, entonces yo lo que tengo que identificar es el costo de esos 2 meses. ¿Cuál fue el costo que a mí me... Entonces, el costo de esos 2 meses, digamos que fueron 550 millones. Entonces, lo que hago es que hago el promedio. Entonces, yo aplico un promedio de los 50 millones sobre las 1000 unidades. ¿Qué estoy haciendo aquí? Señores, prácticamente lo que me está diciendo es, mire, usted no se complique. Usted lo que va a hacer es que como los productos de ustedes son muy similares y usted siempre produce, por ejemplo, cervezas. Entonces, dése cuenta que las cervezas, usted puede producir 1000 cervezas, 10.000 cervezas, cantidades que son bastante grandes. Entonces, usted lo que hace es que calcula el costo de ese periodo que se está produciendo cerveza y ahí saca un promedio. No se complique la vida porque sabemos que a veces, pues lo que tenemos que buscar es sistemas que me permitan a mí calcular esos costos de una manera acertada. Entonces, costos por proceso. Nos dice que se aplica para productos que son generados en masa.
es decir, productos que son homogéneos y procesados de una manera muy similar. Por ejemplo, los minerales, ¿como cuáles minerales? La sal. ¿Cuál más? La definición de por qué dicen en la industria farmacéutica qué productos creen que es por proceso. En farmacia o en salud, ¿cuáles productos se utilizan el costeo por proceso? Piensen. Nuevamente, tenemos que costeo por proceso y hablan de la industria farmacéutica. ¿Ellos qué producen? ¿Por qué la industria farmacéutica decimos que es por proceso? Profe, porque los medicamentos todos tienen que ¿no? tener tienen que tener la misma producción, porque tienen que ser iguales. Exacto. Todos los medicamentos tienen paso por proceso. Ahora mismo, ¿cuál creen que es de los medicamentos que están produciendo, mejor dicho, a dos manos, como diría uno? La vacuna contra el COVID. ¿Cuál más? El acetaminofén. Y el acetaminofén. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál más? Todos estos medicamentos que son antigripales. Imagínense, esa gente debe estar produciendo de todos los días de la semana 24 horas. ¿Por qué? Porque son unos productos que ahora mismo tienen una alta demanda y también todo lo que sacan en el mercado, lo más probable es que lo estén vendiendo. Entonces tienen que aprovechar y además de eso tienen una demanda súper alta. Entonces, digamos que ahora mismo la fábrica que produce el pad caliente y todos estos señores que son antigripales, pues ellos pueden tener varios productos, entonces lo que hacen es que todo lo enfocan a que producen más que todo los mismos productos. ¿Por qué? Porque esos son los que en el momento se están generando mayor demanda y le van a dejar mayor utilidades. En los alimentos, ¿qué clase de alimentos creen que producen por procesos? Las Magis y esos condimentos, Procesado. ¿Cuál más? los embutidos, Embutidos. ¿Cuál más? carne fría, ¿Cuál? Todo lo que son productos enlatados, profesor, pasan por un proceso. Enlatados, muy bien. Las salchichas, todos esos productos se hacen con procesos. ¿Por qué? Porque es unos procesos que son continuos y entonces utilizan estas compañías al momento de sacar los costos, lo que hacen es que calculan el sistema de costeo por proceso. Entonces, en este sistema, el objeto del costo es el proceso productivo de la masa de unidades de productos generadas. Entonces, ¿cuál viene siendo el objeto de costo? Lo que entonces, yo tengo varios procesos productivos. Si yo tengo un proceso que se llama de cerveza, entonces ahí eso viene siendo un objeto de costo. Si yo además de eso produzco cerveza, gaseosas y jugos, entonces yo a cada proceso yo le tengo que calcular el costo total y el costo del producto, voy a dividir el costo total de esa línea de producción de cerveza sobre el costo del producto. Los costos indirectos son asignados a todas las unidades producidas asumiendo de que son similares. Ahora vamos a ver, bueno, nuevamente algo que, que vimos anteriormente. Anteriormente veíamos que había unos costos directos y unos costos indirectos. ¿Quién se acuerda de eso? Profe, los directos eran los que tenían que ver con la producción del producto como tal y los otros no tenían que ver.
Era más Muy bien bien. como la energía. Muy bien. Entonces, hagamos el ejercicio. Muy bien lo que dice la compañera. Los costos directos es lo que tienen que ver con la producción. Por ejemplo, una empanada. El costo directo que viene siendo la materia prima, y la mano de obra del señor que hace la empanada. Los costos indirectos, todo lo demás, vigilancia, servicios públicos, alquiler, transporte, secretario, gerente, administrador. Digamos que des en cuenta que esto es fácil. A mí me preguntan cuáles son los costos de la empanada. Que lo más probable es que cuando hablan del costo de la queratina, es así de barato, solamente están hablando de los costos directos. Por eso que dicen, listo, la queratina sale barata. Lo más probable es que estén hablando de esto. Ahí sí les creo que la queratina salga a ese valor tan barato. Pero hay unos costos indirectos. Entonces aquí el método lo que me dice es, mire señores, si ustedes van a calcular los costos de ese proceso de hacer empanadas, pero yo tengo varios procesos, entonces lo que hago es que como yo produzco muchas empanadas o produzco muchos fritos o tengo una fábrica de fritos, entonces lo que hago es que los costos indirectos, que son todos estos, yo los calculo, digamos que me dieron 15 millones de pesos. Y además de eso, produzco cuántas empanadas, produzco 20.000 empanadas o 50.000 empanadas. Siempre las cifras son grandes. Entonces, 15 millones de pesos sobre 50.000. Entonces, a cada empanada yo le tengo que cargar un costo indirecto a cada empanada. Costo indirecto que es, por ejemplo, cuando ustedes ven un negocio, entonces ven un negocio que tiene bastantes inversiones, que está bien decorado, que tiene buenos muebles, que tiene su aire acondicionado. Todos esos costos tienen que cargárselo al producto. Entonces a veces dicen, no, pero aquí ¿por qué venden tan costoso? Entonces aquí venden costoso precisamente porque tienen unos costos indirectos que hacen que el producto sea más costoso. Hablábamos en la clase pasada, en una de las clases de las discotecas. ¿Por qué en las discotecas le venden una botella en 100.000 pesos y en un supermercado se la venden en 40.000? ¿Por qué era que decíamos eso? Porque ellos tienen unos costos indirectos que los supermercados no tienen. Exacto, tienen unos costos indirectos que los demás no lo tienen. Entonces, yo cada vez que hago una inversión de esa, lo que tengo que buscar es esos costos, sacarse. Y luego el costo unitario de esa unidad de producto se obtiene al asignar los costos indirectos y a todas las unidades se suman los costos directos y se divide sobre el número de unidades producidas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que cuando yo tengo un sistema de producción que tiene varias etapas, yo tengo unos elementos del costo, materia prima, mano de obra, gastos de fabricación. Tengo unos departamentos en los cuales me van a asignar a mí unos costos. Departamento A, departamento B, departamento C, departamento D, y ya después tengo mi producto terminado. Entonces, este producto determinado, cuando yo tengo los elementos del costo que son directos, entonces, ¿cómo le asumo yo a él los costos indirectos? Entonces, si yo le pregunto mañana pasado, o cualquiera le pregunta, vamos a hacer un sistema de costos, ¿cuáles son los costos difíciles de asignar? Los costos indirectos. ¿Por qué los costos indirectos? Porque ustedes van a ver que, por ejemplo, estos costos que tenemos aquí, mañana en la clínica Saima, ustedes vayan a hacer práctica o estén laborando, entonces les dice gerente, vamos a hacer un estudio de costo en la clínica Saima. Usted sabe que los costos directos, pues acá serían los médicos, los insumos, y eso es fácil de identificar. Pero en la clínica Saima hay
cuántos servicios. Hay 25 servicios que ellos prestan. Entonces, y los costos indirectos, vigilancia, alquiler, secretaria, administrador, apliquen y algunos se utilizan para los 25 servicios y hay unos para todos y hay unos que son para unos cuantos. Entonces ahí es donde viene la complicación de los sistemas de costos. Porque tenemos que buscar una forma clara de asignar los costos. Entonces, aquí los procesos que vienen siendo secciones, esto podemos decir que es un proceso. Mecánica, armado, mecánica, armado. Entonces, el área de sistemas, todos estos son procesos y yo los determino como centros de costos. Entonces, en esos centros de costos se acumulan unos costos y el área, la persona que está en ese centro de costos, dependiendo del tiempo y lo que utilice, me puede decir cuánto le está agregando el valor agregado que está dando a la materia prima para tener un costo aproximado. Entonces, prácticamente aquí, para concluir, el sistema de costeo por proceso lo que hace es que se produce, es aplicable cuando se producen muchos productos y muchos servicios. Entonces, lo que yo tengo que saber es, en cada uno de esos procesos, cuánto me está absorbiendo cada uno de estos procesos. Yo tengo proceso 1, proceso 2, proceso B, C y D. Entonces, en estos procesos, ¿cuánto me consume a mí? ¿Cuánto me consume aquí en este? ¿Cuánto me consume en este? Después que yo tengo todos los costos directos, yo hago la fórmula para asignar los costos indirectos, que son los más difíciles. Entonces, esos son los dos sistemas de costeos, el de orden de producción y el por proceso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo claro. Ok, listo. Entonces, el tercero, y es que de pronto el más tedioso, pero el que más nos debería interesar y el que vamos a hacer una actividad como de profundización para la siguiente clase, es el costeo basado en actividades. ¿Qué es el costeo basado en actividades? Es un costeo, es un sistema de costos que se aplica más que todo a empresas de servicios. Entonces, las empresas de servicios, ¿cuáles son? ¿Quién me da ejemplo de empresas de servicios? Afinia. Afinia. La ¿Cuál salud. más? Empresas del sector EP. salud como las EPS, las IPS. ¿Cuál más? Los gimnasios. Los gimnasios, Los hoteles, profe. los hoteles. La Universidad de Córdoba presta servicio de educación. Entonces, este costeo basado en actividades es aplicable a las empresas de servicio. Entonces, ¿y qué dice? ¿O cómo se aplica? Prestemos atención que es un tema que es bastante, a veces puedo decir, no es tan simple como todos los anteriores y a veces nos confunde. Entonces, por eso es que la actividad que se va a hacer es que yo les voy a dar a ustedes unas tesis, unas aplicaciones que han hecho de este sistema de costos en unas empresas. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que se van más que todo a aprender unos conceptos en qué consistió, van a identificar en esa empresa qué hicieron esos estudiantes o qué hicieron esas personas, esos profesionales. Y además de eso, es decir, después que aplicaron el sistema de costeos basado en actividades, cuáles fueron las conclusiones, o sea, qué metodología utilizaron, qué conclusiones pueden sacar de ese estudio que ellos hicieron. Entonces ahí les toca a ustedes, pues, el documento que yo les voy a asignar a cada grupo va a ser diferente. Entonces, después hacen una presentación donde ustedes dicen, por ejemplo,
En la clínica Santa María, los estudiantes hicieron un sistema de costeo basado en actividades, entonces empiezan a presentar, ellos tenían como objetivo calcular el costeo de los siguientes servicios. En la clínica hay 20 servicios, entonces primero lo que hicieron fue que sacaron las actividades, nuevamente hicieron una asignación de recursos, después hicieron esas actividades, se las cargaron a cada uno de los objetos de costo, dividieron, sumaron y tuvieron como la metodología que aplicaron ellos, ustedes la van a explicar en, en 10 minutos como máximo. O sea, eso va a ser algo muy sencillo, donde teniendo en cuenta ya una actividad previa que hicieron unas personas, que eso se pudieron haber demorado meses haciendo eso, ustedes lo van a explicar en 10 minutos. Entonces, el costeo basado en actividades, como le decía, es un sistema de costos que se utiliza más en las empresas de servicio. Y más que todo, se hace la atención en costos indirectos. ¿Por qué los costos indirectos? Porque, por ejemplo, en una empresa de servicios como una clínica, digamos, un servicio de medicina, atención externa, dése cuenta que la atención externa, materia prima, muy poca. Solamente más que todo va a ser mano de obra. Entonces la mano de obra es fácil de deducir porque es la mano de obra que tiene el médico. Y los costos indirectos, pues todo lo demás. Entonces todo lo demás prácticamente va a ser costo indirecto. Entonces si ustedes ven una clínica, un hospital, una universidad, prácticamente la mayoría de costos son indirectos. En la Universidad de Córdoba puede haber, por decir una cifra, 500 profesores. Pero si ustedes ven los costos de la Universidad de Córdoba, hay muchos más costos de todo el presupuesto. Los costos de los profesores de pronto son menores a todo lo demás, a todas las personas que existen de apoyo, la secretaria, la persona administrativa, todas esas personas serían costos indirectos. ¿Tienen alguna pregunta, señores? No duden en hacerla. Entonces, este es una metodología que lo que hace es que asigna recursos a actividades y las actividades a los objetos de costo. Hombre, palabras más, palabras menos que está diciendo. Que yo lo que tengo que desglosar es como las actividades que yo hago. Por ejemplo, si yo estoy en el área de talento humano, ¿qué actividades hace talento humano? Hace vinculación, hace seguimiento, evaluaciones. Esas son las grandes actividades que hacen el área de talento humano. Entonces, si esas son las actividades que hacen mi área. Entonces, yo tengo que dividir, saber todas las actividades que hacen mis áreas. Por ejemplo, ¿qué actividades hacen el área de admisión en la Universidad de Córdoba? ¿Qué actividades hace el área de admisión? Ustedes que conocen la Universidad de Córdoba. ¿O nunca han utilizado esa área? Profe, nunca hemos ido a la universidad presencial. Ustedes ahora que vayan a la universidad hay que darles como cuando uno es primíparo. Entonces hay que darle otra inducción. En filita india, toditos tomando distancia. Obvio, profe. Una seguridad. De verdad, yo creo que ustedes van a la universidad y se pierden. No, pero sabes que sí, la verdad que de verdad que estos dos primeros prácticamente les tocó virtual y no saben los procesos y yo me imagino que es interesante para ustedes ahora que ingresen porque la verdad que no, va a ser todo nuevo, es como si estuvieran, bueno, allá van a Somos conocer primíparos, somos primíparos. primíparos de tercero, van a ser primíparos de De tercero. cuartos. Vamos a estar en cuarto cuando vayamos presencial. ¿Por qué cuarto? Porque ya ¿Está en terminamos tercero? este semestre. Ah, Nosotros sí, estamos sí. en tercero. Ustedes están en tercero, sí estaba confundido. Ahora sí. Ustedes hace año y medio viendo un computador, pero bueno, eso ya esperemos que
Allá los veré jugando fútbol, haciendo actividades deportivas, actividades lúdicas y todo eso, investigando en la biblioteca. Entonces, nuevamente, el área de admisiones en la Universidad de Córdoba tiene unas actividades, digamos, ellos admiten, ellos ingresan los estudiantes, también que cuando los estudiantes ingresan son los que hacen todo ese proceso de evaluación de que los estudiantes pasen los puntajes, validan de que tengan todos sus documentos. Entonces, cada una de las áreas establece sus actividades. Entonces, ¿qué pasa? Yo que tengo, yo soy el jefe de una de las tantas áreas de la universidad. Entonces, yo identifico todas las actividades que hago en mi área. Entonces, esas actividades también, entonces yo tengo que determinar cuánto me consumo en tiempo, en energía, en plata, hacer esa actividad. Así igual que cuando hacen las actividades, por ejemplo, de atención médica. Entonces, para hacer una cirugía, ¿cuáles son las actividades que yo necesito hacer en cirugía? Las actividades de hospitalización. Entonces, esas actividades van a tener yo les voy a asignar unos costos, como cuando ustedes dicen, yo te voy a hacer a ti, yo te voy a ayudar hoy aquí a hacer el aseo de tu casa. Listo, yo necesito unas personas que me ayuden a hacer el aseo. Listo, entonces digo, yo el aseo te lo hago en 25,000 pesos. Esa viene siendo el costo de esa actividad. Entonces, esa actividad que estoy haciendo tiene un costo porque yo le di un valor. Prácticamente así, las actividades en las empresas, cuando ya hago el costeo basado en actividades, es eso, que yo desgloso las actividades de cada una de las áreas y les doy un valor. Es decir, yo qué me consumo, si consumo papel, si consumo tiempo. Es como cuando ustedes dicen, ¿cuáles son las actividades de los docentes? Las actividades de los docentes es dar las clases presenciales. Entonces, digamos que yo voy a dividir las actividades que yo hago. Planear las clases, calificar, dar asesoría y dar las clases presenciales. Más o menos así, digamos que las grandes actividades. Entonces yo digo, listo, si a mí me pagan 20,000 pesos por la hora, por decir cualquier cifra, entonces de esa hora que a mí me pagan, yo puedo decir, yo a tal actividad le dedico este por ciento, entonces de esta le dedico tantas horas, esta le dedico tantas horas, y ahí yo puedo asignar cuántos según el tiempo y asignar un costo a cada actividad. Entonces, o de pronto si yo doy, además de salud, también doy en el programa de finanzas, entonces yo también tendría que asignarle el tiempo el costo de las actividades que le asigno a salud y el costo de las actividades que le asigno a finanzas. Entonces, eso prácticamente es lo que hace el sistema de costeo de actividades. Desglosa las actividades y después que las actividades las desglosa, las presentan los objetos de costo. ¿Y cuáles son los objetos de costo? Los productos o servicios que tenga la empresa. Entonces, bueno, aquí, bueno, ¿qué son las actividades? Entonces, cuando hablamos de actividades, son un conjunto de tareas que se emplean en una serie de recursos humanos físicos dirigidos a satisfacer el cliente interno o externo. Entonces, por ejemplo, diseñar, comprar, seleccionar personas, despachar mercancía. El área de talento humano es un área que selecciona personal, evalúa personal, hace actividades de bienestar. Esas son las grandes actividades que hace talento humano. Pero talento humano hace esas actividades para todos los empleados de la Universidad de Córdoba. Entonces, si yo quiero saber cuáles son los costos de la universidad, cada uno de los programas de la Universidad de Córdoba, tengo que buscar una metodología. Por ejemplo, hagamos aquí el ejercicio con la universidad, ya que estamos aquí, y una empresa de servicio. La Universidad de Córdoba. Díganme los programas que ustedes conozcan. Administración en salud, matemáticas. Y ¿cuál más? Química. Derecho. Estadística. Enfermería. Educación física, no sé cómo.
Administración en finanzas. Veterinaria. Bacteriología. Sistemas, no, profe. Biología. Yo creo que dejémoslo hasta ahí. Entonces, miren lo que pasa. Si yo voy a hacer el estudio de la Universidad de Córdoba, tengo hasta el momento ahí tengo 15 programas, que yo sé que son más. Y además de eso, la Universidad de Córdoba tiene programas de especialización, todo eso. Entonces, yo tengo que costos directos y costos indirectos. Los costos directos son fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque ahí el costo directo de cada programa que viene siendo los docentes, las personas que manejen el laboratorio, en caso de que lo manejen, y prácticamente listo. Todo lo demás está aquí. Aquí es donde está el inconveniente, o lo que es más difícil. Porque costo directo, yo lo que hago, el programa de salud, hombre, yo busco el número de docentes, eso genero una tabla y me sale enseguida cuánto va. Esto también es sencillo. Pero aquí es donde están los costos indirectos, que si ustedes ven un organigrama de la universidad, costos indirectos, la persona, por ejemplo, que está en el área de admisiones, en el área de talento humano, el área de talento humano aplica para todo esto, para todo el programa. El área de, por ejemplo, el área que maneja los buses. Entonces, dése cuenta que el área que maneja los buses le atiende o le presta los buses a agronomía, cultura física, a química, a ingeniería industrial, a veterinaria, ingeniería de alimentos y a biología. Entonces, hay unas áreas que le prestan unos servicios a todos los programas y hay unas que no. Entonces, aquí los costos indirectos es donde está lo, digamos, lo complicado de determinar los costos. Entonces, yo quiero saber en cuánto me sale un estudiante de salud, en cuánto me sale un estudiante de matemáticas. Entonces, uno aquí inicialmente puede decir, mire, señor, aquí el estudiante que sale más costoso es el estudiante de ingeniería de alimentos, porque esos laboratorios de ingeniería de alimentos consumen muchos químicos, muchos materiales, muchos experimentos. Entonces, y además de eso tenemos que pagar unos insumos. Entonces, sabemos qué es esto, pero no hemos hecho el estudio. Entonces, digamos que la Universidad de Córdoba, si no fuera, si quiere conocer, o fuera pública o fuera privada, quiere conocer por cuánto le sale cada programa, tiene que hacer un estudio de costos. Entonces, aquí es donde hacemos este sistema de costos basado en actividades. Entonces, continuamos. Este sistema de costos se utiliza en hospitales, bancos, empresas de energía, de tecnología y prevalece el costo indirecto. Entonces, aquí ya estamos terminando, pero entonces, más o menos yo les voy a explicar en la metodología y ustedes después de todas maneras la van a profundizar esa metodología, a profundizar esa metodología por la explicación que van a hacer la próxima clase y con ese, digamos, ese estudio que ustedes van a hacer, porque hay veces que ya cuando hacemos un estudio, cuando hacemos algo, es más fácil de entender que cuando nos explican la teoría. Entonces, determinación del costo de los servicios. Entonces, primero que todo tenemos que saber que hay unos generadores de costos, unos impulsores de costos, un inductor de costos. Por ejemplo, entonces yo voy a tener, primero que todo, tengo que saber cuáles son los costos que tiene toda mi empresa.
Entonces hay unos costos que son indirectos. Dense cuenta que aquí los costos que indirectos, los directos es fácil. Entonces en los costos indirectos voy a tener mantenimiento, seguros sobre edificios, depreciación. Entonces yo lo que hago es que organizo los costos y busco la forma de asignarle los costos. Por ejemplo, mantenimiento, seguros de edificios, depreciación de equipo, lo hago según la superficie ocupada. Por ejemplo, si yo tengo que el mantenimiento de la Universidad de Córdoba, mantenimiento que toda la Universidad de Córdoba lo hace un área de mantenimiento y se gasta 500 millones de pesos en el año, entonces yo busco una metodología para asignar estos 500 millones de pesos a cada uno de estos programas. Entonces aquí me dice, listo, la metodología que vas a utilizar es la superficie ocupada. Entonces la superficie que utiliza cada departamento. El programa de salud, una superficie de 250 metros, el de matemática también 280, el de agronomía utiliza casi 700 porque es el más grande, cultura física también, y así sucesivamente. Entonces yo cuando tengo la superficie y tengo el costo de mantenimiento, entonces según la superficie la cargo lo que es ese costo de mantenimiento, seguro sobre edificios y los edificios que tengo. Así también la energía, la papelería y el teléfono. Hago una determinación de los costos de los servicios. El segundo paso es, se crean centros de costos para identificar y agrupar recursos consumidos por cada uno de ellos. Se clasifican en dos categorías, entonces hay unos centros de costos que tiene la universidad que son administrativos, de apoyo y operativos. En este caso, pues el operativo aquí hacen el ejemplo para un hospital. Entonces yo organizo en estos centros de costo, por ejemplo, junta directiva, la Universidad de Córdoba tiene una junta directiva. Esos personales de la junta directiva toca pagarles. El personal de administración toca pagarles. Los que manejan la parte del área médicas también, recursos humanos también. Entonces, todos estos señores se agrupan en unos centros de costo. Esto también depende del organigrama que tengan y se hace un presupuesto anual de los gastos indirectos y se determina la fórmula para cada partido. Por lo general se puede hacer un presupuesto anual o se hace con los gastos anteriores. Por ejemplo, si yo voy a hacer el estudio de la Universidad de Córdoba y yo sé que ellos el año pasado tuvieron, yo hago mejor el estudio teniendo en cuenta los datos históricos de la Universidad de Córdoba. Después determino los costos de los servicios. Entonces yo fijo bases para utilizar, para determinar esos costos de los servicios, la información de cada departamento y cómo asigno esos gastos, por ejemplo. Entonces, ya tengo los centros de costos aquí, junta directiva, dirección médica, recursos humanos. Entonces, habrán algunos que los voy a asignar mediante las áreas, los números de empleados y pacientes. Número de empleados. Pacientes atendidos no aplica aquí porque ellos no atienden pacientes. Entonces, habrán algunos recursos que los asigno mediante el área que pertenezcan. ¿Qué estoy haciendo aquí, señores? Por ejemplo, que yo les diga a ustedes, ¿cuál es el costo que le vamos a asignar a los estudiantes? Entonces, a los estudiantes que la universidad les subsidia el almuerzo. Entonces, los estudiantes que la universidad les subsidia el almuerzo tienen unos costos, unos gastos, perdón, unos costos de almuerzo. Los que no, no. Entonces, dense cuenta que habrán algunos que sí y algunos que no. Entonces, eso dependiendo del área donde estén. Después se fijan unas entonces, dése cuenta que aquí ya podemos tener este centro de costo que es emergencia, quirófano y hospitalización, ya tiene pacientes atendidos. Entonces, habrán algunos costos que dependen de los pacientes. En este caso, la universidad serían los alumnos que atienden, hospitalización. Y con la anterior información que ya tenemos, entonces yo lo que hago es que yo sé cuántos son los costos, algunos costos que son fijos y aplico una fórmula para qué,
para saber cuánto me sale por si yo voy a hacer el mantenimiento por el área, cuánto asigno por cada área, por cada metro cuadrado. Vigilancia, teléfono por cada número de departamento y ya calculo las tasas. Entonces, ya después lo que hago es que le asigno los costos a los objetos de costos y por último ya me da, por ejemplo, el costo de lo que me asigna o de lo que me cuesta a mí producir o atender ese estudiante. Entonces, acá, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Córdoba, entonces yo tengo todos estos. Entonces yo me tengo que ir y yo tengo, uno de los primeros pasos es conocer toda la empresa y buscar el organigrama. Entonces vamos a buscar el organigrama de la Universidad de Córdoba. A ver si está aquí. No lo veo. Bueno, miren aquí la Universidad de Córdoba. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que saber todas las áreas que tiene la Universidad de Córdoba. Entonces, se cuenta que la universidad tiene un consejo superior. Todo lo que está en el consejo superior es un ente. Entonces, ese consejo superior, ¿quiénes lo conforman y qué actividades hacen? Yo tengo consejo académico, ¿quiénes lo conforman y qué actividades hacen? Está el rector o la rectoría, ¿quiénes la conforman y qué actividades hacen? La Secretaría de Gestión Interna, ¿qué actividades hace y quiénes la conforman? Una Secretaría General, una sección de archivos, una unidad de planeación, una sección de planeación, una sección de sistemas, una sección de planteamiento físico y tecnológico, una sección de control interno, una unidad de gestión y relaciones internacionales. Dense cuenta que en cada una de estas áreas hay unas personas ahí. Hay unas personas, hay unos equipos, hay unos recursos. Cada uno de esos es plata que se consume. Unidad de comunicación, que hace comunicación. Unidad de desarrollo empresarial y transferencia tecnológica. Unidad de asuntos jurídicos, todos los abogados que hay allí. Unidad de control interno, unidad de desarrollo organizacional y gestión de la calidad, los que manejan los sistemas de calidad de la Universidad de Córdoba. Unidad de gestión de la equidad social, que manejan toda esa parte de bienestar y equidad social para mejorar las condiciones de los alumnos. Unidad administrativa especial, vicerrectoría académica y vicerrectoría administrativa. Entonces, dense cuenta que los estudiantes y los docentes están acá abajito. Entonces, todo esto, comité de coordinación de control interno, todos estos señores, yo debo conocer qué actividades hacen y si estas actividades aplican para todos los programas que yo tengo. Si estas actividades a mí me aplican para todas estas actividades, por ejemplo. Entonces, ¿y cómo las asigno yo estas actividades a estos señores acá? Entonces, necesito saber cuánto se gasta el área de Secretaría General en el año, cuánto se gasta la unidad de asuntos jurídicos en el año, cuánto se gasta la unidad de control interno. Todas estas sanciones yo las debo conocer. Entonces, si ustedes llegan a una empresa y les dicen, mire señores, vamos a hacer un estudio de costos, ustedes dicen, listo, vamos a hacerlo, pero yo me voy a asesorar con un docente o algo, porque a veces ellos creen que un estudio de costos, un estudiante lo puede hacer en 1 o 2 meses. Eso no es tan sencillo, porque ustedes tienen que levantar mucha información de cada una de estas áreas. Entonces, saber cuántos de los empleados qué hacen, qué no hacen, qué tiempo necesitan, cuánto tiempo, eh, las actividades que hacen. Y además de eso, entonces después buscar la metodología para asignárselo a los estudios de costos. Ya la metodología del estudio de costos por el sistema de actividades ya existe, pero entonces yo tengo que desglosar esas actividades. ¿Sabían que la universidad tenía este poco áreas? Ahora ustedes cuando lleguen a la universidad presencial van a conocer a ese poco de gente que existe en la universidad, que gracias a todo ese apoyo es que ustedes podemos estar aquí y podemos obtener el título como
profesionales. ¿Conocían todas esas áreas de la universidad? Señores, ¿se me durmieron? No, profe. No, señor. Ok, Yo no las conocía todas, y nunca he ido. perfecto. Entonces, la universidad es una institución bastante grande. Bastante grande. Es una de las empresas que son más grandes aquí en el departamento de Córdoba. Y entonces, así como ustedes van a conocer la universidad, pues también pueden presentar que van a hacer estudios de costos en empresas como clínicas, IPS, que manejan bastante personal. Entonces, ya como para finalizar, el día de hoy vimos qué sistemas de costo. El primer sistema de costo que vimos es por órdenes de, ¿cómo se llamaba? Órdenes de producción. Estas órdenes de producción, ¿a quiénes les aplica? Aquellas empresas que dependen o producen a medida de qué, a medida de que les hagan una solicitud o un pedido. El segundo que vimos, ¿cuál fue? Costos por proceso. ¿Cuál es esa? ¿Quién me acuerdo? ¿A cuál empresa aplica? Esa es la que no depende de pedidos, profe. La que hace su... Exacto, la que tiene es un sistema de producción y ese sistema produce y no depende de los pedidos, sino yo produzco y después salgo a vender, prácticamente así. Y el sistema de costeo por actividades es el sistema de costeo que se utiliza en las empresas de servicios. Entonces, en las empresas de servicios, como las, y utilizo el sistema de costeo por actividades. ¿Por qué? Porque la mayoría de los costos son costos indirectos, como vimos aquí. Te cuenta que la mayoría de los costos son costos indirectos. Entonces, yo tengo que buscar una metodología en la cual, dependiendo de las actividades que haga cada una de las áreas, yo se la asigno a quien la utilice. Por ejemplo, si yo tengo un laboratorio y laboratorio lo utiliza matemática, un laboratorio, por ejemplo, o una sala de informática. Entonces, la sala de informática la utilizan estos 5 programas, por decir cualquier cosa. Entonces, la sala de informática yo te la tengo que dividir entre estos programas que tengo aquí, que son los que me utilizan en sala de informática. Si yo tengo unas actividades que son de práctica en los buses o laboratorios, esas son especiales. Entonces, los costos que va a tener el programa de química no son los mismos costos que va a tener el programa de derecho, no son los mismos costos que va a tener cultura física. Debe cuenta que cultura física de pronto puede tener un costo adicional que es gimnasio, la piscina, las canchas. Entonces, todo eso, ahí es donde depende cómo va a ser el estudio de costo. Y el éxito del estudio de costo es que debemos conocer toda la organización y cómo está conformada la empresa a la cual vamos a hacer. Entonces, muchachos, volviendo aquí al tema de las notas. Ya prácticamente la próxima clase es la última. La última clase sería el 19 y el examen lo dejaríamos para la semana esta del 21 al 26. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que la próxima clase del 19 vamos a hacer una sustentación. Ahora, el lunes, algunos de ustedes me escriben, profe, mándenos los temas que vamos a poner. Entonces, yo les mando la actividad. Vamos a hacer una exposición bastante corta y ustedes me presentan, yo les califico enseguida la presentación que hagan y la síntesis que ustedes hagan del ejercicio. ¿Qué va a hacer ese ejercicio? Un sistema de tomar, yo se los voy a explicar y se los voy a mandar bien explicados de lo que tienen que hacer. Además de eso, una profundización de lo que es el sistema de costo basado en actividades y además de eso, bueno, ese sería para el día 19. Hacemos un taller de profundización de temas que se lo vamos a hacer utilizando las bases de datos de la Universidad de Córdoba. Aquí tenemos que utilizar las bases de datos. Entonces ustedes van a buscar aquí en la Universidad de Córdoba lo que son bases de datos. Entonces ustedes van a buscar elibro.net y entonces aquí van a ingresar aquí con la clave que le pide de Power Campus
donde consulta las notas, el usuario Power Campus y la clave, y después que ingresen allí, van a iniciar sesión, si ya tienen sesión, o ingresan aquí a esta opción. Entonces, cuando ingresan a esta opción, ya les va a preguntar mail, nombre, apellido, contraseña y confirmar. Y ya después que tengan esa opción, que estén ahí o que hayan ingresado, ya pueden consultar la investigación que le vamos a hacer. ¿En qué consiste la investigación? Yo les voy a poner unos términos, unos conceptos, y entonces ustedes acá en búsqueda avanzada o en búsqueda consultan, por ejemplo, vamos a consultar sobre sistema de costos. Temas de costos allí, entonces van a buscar, aquí les va a aparecer varios libros. Esta es una de las bases de datos que tiene la universidad y tenemos que utilizarlo porque la universidad paga, por ejemplo, un costo, estos sistemas de datos y no los utilizamos. Entonces, sistemas de costos no aparecieron. Entonces, yo busco aquí contabilidad de costos. Busco los libros que tengan que ver con contabilidad de costos. Entonces, mire, me aparece me aparece contabilidad, manual de los costos, y entonces vamos a buscar los temas que me dejó de búsqueda profesor. Entonces yo busco aquí que este libro lo puedo leer en línea. Cuando yo leo en línea el libro, me aparecen los temas, análisis de costos, casos particulares. Entonces aquí yo les voy a dejar unos temas y la idea es que ustedes los van a buscar ahí en esos temas. Por ejemplo, los costos, digamos que yo les digo cuál es el concepto de calidad, entonces ustedes colocan la calidad es esto según este libro, pero yo les voy a dejar eso bastante explicado como en el taller. O sea, ¿qué van a hacer ustedes? Es como si estuvieran yendo a la biblioteca, y en la biblioteca yo les estoy preguntando unos conceptos y entonces ustedes lo están buscando en unos libros que están aquí en esta base de datos. Como cuando estaban en el colegio y le decían, vayan a la biblioteca y busquen las definiciones esta y esta. Entonces, eso prácticamente es lo que vamos a hacer. Contabilidad y análisis de costos. Entonces, aquí digamos que buscamos en este libro, le damos aquí leerle en línea. Estos libros se pueden descargar. A veces que ustedes empiezan a buscar en internet y solamente se queda con Google y esta base de datos está dispuesta para ustedes. Por lo general uno puede descargar, creo que son 50 páginas en el día o algo así, o por usuario. Entonces yo busco aquí contenido, por ejemplo, costeo basado en actividades. Entonces aquí busco costeo basado en actividades, nuevos métodos de costo. Entonces aquí fue el tema que vimos hoy. Yo le puedo preguntar la definición o cómo es el procedimiento. Entonces ustedes buscan aquí cómo es el procedimiento. Aquí aparecen acciones. O sea, aquí con más calma, pues usted mira, actividad basado en actividades. Porque estas siglas son en inglés. Activity Based Costing. Este sistema de costos nació en Estados Unidos y por eso entonces le dice todo el proceso, más que todo aparece así. Entonces, por ejemplo, hagan las diferencias. Entonces, el costeo basado en actividades es este. Entonces, ustedes copiarían estas diferencias de aquí, esta tablita, y digamos que yo le hubiese colocado la diferencia entre el costeo tradicional y el costeo basado en actividades. Entonces, como ustedes sacaron esta información de este libro, entonces ustedes me tienen que decir esa información que sacaron, la sacaron de este libro. Aquí no tener cita, y mire, aquí la sacaron de este libro que se llama Contabilidad y Análisis de Costos del grupo editorial y está en Prodigy, y en la página 4400. Ustedes le dan copiar ahí y listo. Pero esa es la actividad. Entonces van a quedar dos actividades. Esa de una de los conceptos y una de que va a ser la sustentación de la próxima clase. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, para la sustentación en grupos de cuánto. En grupo de máximo 4. Pero todos tienen que hablar. Profe, pero no para los temas. Sí, claro, yo les voy a asignar. Bueno, ahí necesito alguien. Yo les voy a asignar varios links porque
digamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a descargar de internet varios estudios de costo que hayan hecho, digamos, que hicieron en Hospital X, en la Universidad de Córdoba. Entonces, la idea es que yo de ese estudio, ustedes van a sacar como los aspectos más importantes, explicar la metodología que ellos hicieron y las conclusiones a que llegaron después que aplicaron esa metodología. Entonces ustedes prácticamente van a explicar eso y van a explicar lo que, o sea, que según los conceptos que ya saben de basado en actividades, si qué ventajas tuvieron, qué de pronto qué inconvenientes, dependiendo de la información que esté ahí en esas tesis que yo les voy a pasar. Entonces, ¿cuántas personas somos aquí en este grupo? Vamos a ver. Este es. Aquí es bastante. Salen 8 grupos. Digamos que no todos son de 4. Salgan 10 grupos. Vamos a hacer todo lo posible porque salgan máximo 10 grupos. ¿Para qué? Para yo sacar 10 temas. Entonces, yo ahora les mando la grabación de la clase desde donde la empezamos a grabar para que ustedes cualquier cosa, duda que tengan, ya, mire, se me olvidó cómo el profesor buscó la base de datos. Aquí la voy, aquí queda grabado. Listo, muchachos, otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Listo, entonces muchachos, quedamos así. Entonces espero que pasen muy bien. Sé que de pronto la clase, el tema siempre era algo pesado. Ahí les voy a mandar también un video que se los cargué en la plataforma, que son de 10-15 minutos para que lo vean acerca del tema. Entonces la idea es que la próxima clase que hagamos esa sustentación, todos tenemos que estar, todos nos tenemos que conectar y ese día no me salgan con que se me dañó el internet, con que no me enciende el micrófono, con que está lloviendo. No. Tenemos que hacer todo lo posible porque es un compromiso que vamos a tener. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Listo, muchachos. Bueno, profe. Listo, muchachos. Listo, Que pasen profe, muy bien. gracias. Yo ya les mando enseguida la grabación. Bueno, profe, gracias, que tenga feliz fin de semana. Feliz tarde.